Está muy bueno, la verdad, los capítulos muy, muy buenos. Yo Los también últimos cuatro que hemos leído. yo estaba bastante tenso. Y yo los últimos cuatro los leí en estos 2 días. Yo estaba bastante, bastante tenso. O sea, así de, Sí, yo pero, también. bueno, sí, 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 sí. Iba a decir algo, pero mejor me espero. Este, sí, la verdad que sí. Tenía muchas ganas de leer el otro capítulo así, de seguirme, Qué pero guay. lástima que no tenía más tiempo, ¿no? Pero si no, sí lo hubiera hecho y le daba, pero ya pues hay otra semana, ¿no? Sí, yo Ya la también. siguiente es Como- la última, ¿no? Sí. Sí, Ay, ay, ay. Wow. Buen libro más. 2 minutitos y ya. Sí, un libro más. Justo se estaba sí. pensando mientras sucedía lo que estaba sucediendo. Eh, ya estamos poniendo en nuestros nombres nuestro oficio. Ah, pues igual y sí, ¿eh? ¿Cómo? ¿No parece? No. Que si estamos poniendo en nuestros nombres nuestro oficio. Ah, por no sé, de psicóloga y así. Sí. Ya, ya. Lo que pasa es que yo, yo lo puse en una conferencia y ya se quedó. Por eso es que está mi oficio, como dice José. Está bien. Está bien. Hola. Hola. Sí. Bueno, pues podemos empezar. Este, empezamos con esta sesión que es muy triste. Eh, Ni siquiera me acuerdo qué número de capítulos son. ¿Ustedes se acuerdan? Pero 10 y 11. el 10 y el 11 Entonces, del Señor de las Moscas, em, los cuales son muy fuertes. Yo de verdad no podía, o sea, estaba así, literalmente estaba muy, muy tensa, como dijo Luis, sentía así como una tensión muy grande, como de qué va a pasar, estoy segura de que va a pasar algo horrible y pues así fue. Este, pues no sé, ¿cómo les gustaría empezar? Hay mucho que decir. pues no sé si quieran hablar o sea, de cada capítulo. A mí, la verdad es que yo quiero pasar como a la reflexión no de todo el libro, pero sí un poco de cómo se va dando todo este proceso de la... Yo lo entiendo como una desensibilización, ¿no? O sea, primero desde el momento en el que, este, ves que no sé desde dónde sienten ustedes que inicia la desensibilización, pero yo diría que tal vez puede ser desde el tomar a Piggy como el centro de las burlas, ¿no? Desde el inicio. Después va escalando al punto de buscar cazar un jabalí, ¿no? O un puerco. Después pasa la primera muerte, ¿no? Que es la muerte del niño completamente por accidente, ¿no? Pero es el primer acercamiento que tienen ellos con la muerte. ¿Sabes? Hay otro que pasa antes, que es la quemazón que hacen de la mitad de la isla. Sí. Bueno, pero es que la muerte se hace dentro de ese, ¿no? O sea, O sea, ¿te refieres a que la muerte, o sea, la quemazón como la retórica de una muerte? Una desensibilización que no está, yo no lo pondría el nombre de sensibilización, que sí es, pero sería más atinado como decir, el humano usa el fuego y no sabe qué daño puede hacer con Ah, él, que ok. es la idea de la tecnología, hasta dónde la puedes usar y cuál es el daño que puedes hacer, ¿no? sí, sí, claro. Sí, y se ve cómo se le sale de control el fuego, que tiene como consecuencia la muerte
de este niño, ¿no? Del primer niño. Que aunque todavía Entonces, no se confirma. no, eso ya está más confirmado. No, yo creo que sí estaba muertísimo. O sea, ya, o sea, se murió yo creo que por ahí del cuarto capítulo y ya estamos en el 10º. Creció, no, no se murió, nadie sabe qué pasó. O sea, tal vez todos los indicios dicen que sí está muerto, pero confirmado no está. Fíjate que ahora que lo mencionas, no recuerdo si, por ejemplo, para ¿cómo se llamaba el niño que vio al Señor de las Moscas? Simón. Simón. Simón, ajá. Se dice que cae Simón muerto, o sea, sí se escribe la palabra muerto. No. O sea, no dice que cae muerto, solo se dice que es que el cuerpo muerto se lo lleva Ah, el mar. ok. Porque, por ejemplo, en el de Piggy, creo que no dicen el cuerpo muerto, solo dice No queda necesita. o sea, que su cuerpo cae en la piedra cuadrada, ¿no? Y que el mar respira y se lleva su cuerpo, ¿no? Parafraseando. Para mí es justamente este sinónimo de hasta dónde nosotros podemos llegar con la desensibilización en el punto de cuando nosotros como sociedad, ¿no? O sea, ya como colectivo, ¿no? Llegamos, permitimos ciertas cosas, se va dando pie a otras ciertas cosas, ¿no? Se va dando pie a, ok, permitimos el bullying, ok, permitimos el matar al jabalí, ok, permitimos digamos que utilizar a alguien en representación del jabalí y a ver hasta dónde llega, ¿no? Entiendo el punto que habíamos mencionado antes, que era el tema de, bueno, es que a través del juego uno va aprendiendo técnicas de caza, y eso lo entiendo perfecto, pero no sé hasta qué punto se justifica estos aprendizajes para romper ciertos límites. Y el último límite, digamos que fuerte, para mí fue el de matar a Simon, ¿no? El matar a Simon ya como colectivo, ¿no? Como un colectivo que no tiene una sola mente, sino que simplemente se deja llevar como una masa, eh, pues, no sé, impulsiva, ¿no? Y ahora, o sea, ese es, digamos, que el momento en el que esta masa impulsiva llega al clímax, pero eso no quiere decir que la gente ya no vaya a ser agresiva. Para mí, la muerte de Piggy, ¿no? Fue me parece que sí le cala incluso a Jack, porque Jack se defiende. Jack le dice, mira lo que provocaste, ¿no? Este, creo que, eh, ah, pues sí, para mí es eso. Para mí es el ir permitiendo cosas y el costo que tiene esta, ese permitir cosas, que también podríamos irnos al otro extremo, ¿no? El decir, la muerte de Piggy puede ser un aprendizaje, que eso es lo que al final pasa, creo yo, o espero yo, en la sociedad en general, ¿no? Hay mártires, hay mártires y hay luchadores sociales y hay esta gente que enarbola los derechos, que enarbola el defender al más débil y que muchas veces, incluso por ejemplo, los asesinatos de la gente que protege el medio ambiente, ¿no? Hay muchos protectores del medio ambiente que terminan asesinados porque porque están deteniendo un tema de interés económico para las grandes industrias, y entonces eso tiene un costo. Pero el punto es, este costo también tiene creo yo, quiero pensar, que no es en vano, ¿no? O sea, que sí hay una eh,
pues sí, una evolución a través de eso también, ¿no? Porque el otro extremo es prohibimos todo, ¿no? Y entonces, quién sabe hasta dónde vayamos a llegar también, ¿no? Que es un poquito lo que hablábamos de cuando leímos Los Desposeídos, ¿no? Hay mucha restricción, hay mucho, en Anarres hay mucha restricción, mucha sistematización, mucho proteger a la gente, ¿no? Protegerla a través del sistema, y entonces se genera la gente pues que no está tan feliz o que no necesariamente está este, súper realizada, ¿no? O sea, viven bien, pero tal vez no están realizados, ¿no? Porque no son libres. Qué interesante cuando, bueno, es que ese tipo de libros permite mucha conversación y sobre todo la forma en la que Golding lo logra, que a mi parecer lo logra bastante bien. O sea, de verdad podríamos, primero quiero hablar un poco sobre su estilo, porque no lo quiero dejar, porque podríamos hablar, podríamos ir frase a frase a frase a frase y ir viendo cada párrafo cómo lo va contando. Y la verdad es que yo me sorprendo cómo es que en cada nuevo capítulo nos vuelve a contar una forma diferente de decirnos metafóricamente cómo es el sol, cómo son los rayos de luz, cómo es el agua, cómo es la isla, etcétera, etcétera, cómo son las nubes, etcétera, 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 ¿no? Y cómo lo conecta con lo que sucede con los personajes, como esta isla que la isla es un personaje en sí, ¿no? Y la forma en la que lo escribe, me parece maravillosa, de verdad, podríamos ir frase a frase y decirles, es que esta parte, ¿no? Ya referente a lo que introducía José, mmm, a mí me llama mucho la atención lo que son, ok, está yo no puedo dejar de pensar en este libro como un retrato de la infancia de la humanidad. ¿A qué me refiero con esto? Es una pequeña humanidad que tiene que tiene cohesión, están en el paraíso, claramente están en la isla, claramente es el paraíso, ¿no? Entonces, ellos comen de los frutos, comen de los árboles, sin preocuparse de nada, tienen agua aquí, tienen cosas acá. Empieza a haber miedo, empieza a haber preocupación, sobre todo por la idea de que hay cosas fuera de la isla que, o sea, ellos no son una tabula rasa, ellos saben lo que es la civilización, entre muchas comillas, ¿no? Entonces, este, esto es el querer regresar a lo que era antes, o sea, esta idea del rescate. Entonces, cuando se da esta idea del rescate, tenemos tres símbolos muy importantes en el libro, a mi forma de ver, ¿no? Uno, pues, es el caracol, la caracola, otro es el fuego y otro es la idea de la casa, lo que es la casa, ¿no? Los tres vienen de un recurso natural y estos recursos naturales hacen una cohesión de grupo. Tanto la casa que les da una identidad sobre lo que van a hacer, sobre su oficio, se empiezan a delimitar lo que son la división del trabajo social. Entonces, hay al que le toca ser el líder y su símbolo es el caracol, pero el caracol también se lo pueden pasar a los otros para que hablen. Eso queda muy claro, ok, y eso es la asamblea, es lo primero que hace la cohesión. Luego se encuentran con que tienen fuego, pero ¿qué pasa? Que hay una persona a la cual le pertenece la tecnología del fuego, que es con los lentes, ¿no? Esta tecnología del fuego, pues al principio logran ellos entender de que lo que quieren es salir de la isla, algo que no les queda del todo, algo que Piggy como menciona José, ¿no? Piggy es este vulnerable, ¿no? También como los menores, pero los menores ni siquiera tienen la capacidad para darse cuenta que son vulnerables. Piggy eh, él no quiere estar en la isla, claramente, porque él se sabe incapaz de estar en la isla. O sea, Piggy va a morir si está en la isla, eso lo sabemos, así como muchos otros. Sin embargo, hay otros que van a sobrevivir. Ahí son los más aptos para estar en la isla. ¿Quiénes van a sobrevivir? Ralph, Jack, Roger, todos ellos que son los mayores, que saben liderar, que saben hacer muchas, muchas otras cosas y que van a mantenerse. Gracias a Piggy se busca que quieran escapar, ¿no? Entonces, por eso el fuego es una finalidad. Bueno, no es una finalidad, es un medio cuya finalidad es el salir de la isla. Y hay un grupo de personas, Ralph, Piggy sobre todo, que consideran que lo importante es salir de la isla. Por lo que lo importante es resguardar el fuego. ¿Ok? Vemos los problemas que tiene el fuego, como esta misma tecnología, el ser humano o la humanidad aprendiendo de esa misma tecnología y cómo pueden hacer un daño a la naturaleza que puede ser irreparable. Eso lo entendemos hoy en día muy claro, ¿no? Entonces, luego, bueno, no sé si tan claro, porque seguimos dañándolo de formas groserísimas. Entonces, después llegan Jack y su grupo del coro, se dan cuenta de que pueden casar, se forma otra identidad, otro trabajo social, etcétera, 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 y pierden de vista lo que era la finalidad de anterior, que era salir de la isla.
y la pierden hacia otras cosas, porque ellos no están, ellos están bien ahí, entre muchas comillas, ¿no? O sea, ellos tienen su gente, tienen su grupo que los identifica, que les dice, somos cazadores, sí somos cazadores, tenemos una importancia dentro del grupo. Bueno, si nosotros somos cazadores, ¿por qué no nosotros tomar el liderazgo? Que es algo que quiere hacer, por ejemplo, el comunismo con que el proletariado sea el que lidera, o el capitalismo con que los burgueses sean los que lideran, etcétera, etcétera. Una clase social es la que empieza a liderar porque usa la fuerza, ¿no? Entonces, y lo interesante de Golding es que empezamos a ver los problemas que todo esto va trayendo, ¿no? Entonces, quedas, aquí depende de cómo cada uno de nosotros vea las cosas. El libro claramente hace una, el libro claramente hace una orientación hacia Ralph y Piggy, ¿no? Porque son como los personajes más, los principales, vemos a través de ellos, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos como la idea de que la finalidad es querer salir de la isla, pero del otro grupo están los cazadores. Cuando están los cazadores y generan una identidad, esta identidad se empieza a disolver. Empiezan a generarse un nuevo grupo humano, que ya son los salvajes, ¿no? ¿Quiénes son los salvajes? Yo no soy el salvaje, obviamente. El otro siempre va a ser para mí el salvaje. Entonces, como el otro va a ser para mí el salvaje, empezamos a hacer una distinción sobre quién es el ser humano. Es aquí donde empezamos a ver, donde empezamos a ver los problemas de lo que es la masa. Cuando empezamos a ver los problemas de lo que es la masa, porque ¿quién es el responsable de que haya muerto Simón? Exacto. O sea, ¿quién es el responsable? ¿Es Ralph? ¿Es Piggy? ¿Es Sammy Eric? Perdón, ¿es Sammy Eric? ¿O cómo, no? Entonces, aquí ya empezamos ya empezamos, ok, ¿quién tiene la culpa de lo del fuego? Y aquí voy a apoyar lo que menciona José. Empezamos a ver un progreso sobre las decisiones que se van tomando. A ese progreso y a esos movimientos sociales los llamamos la historia. La historia, que son cómo se van avanzando. Ahora, la historia, como sabemos, puede ser un dispositivo de control, la podemos manipular porque, porque queremos ocultar cosas que hayan sucedido. Quizás en algún momento Jack va a querer ocultar, o quizás no sabemos cómo ven los salvajes, los que se pintan la cara, cómo ven lo que pasó con Simón, ¿saben? Para dar la impresión de que en algún momento ellos dicen, no, es que era la bestia. Y Ralph y Piggy calladitos así de, no, es que hay que decirlo. Porque el hecho de decirlo, eso para mí fue muy fuerte cuando se juntan Ralph y Piggy para decirlo así de, oye, vamos a hablar de lo que pasó. ¿Qué pasó, no? Uno queriendo callarlo, otro, ¿vamos a hablarlo o no vamos a hablarlo? Porque si lo hablamos, lo hacemos recuerdo. Y si lo hacemos recuerdo y hacemos un consenso en ese recuerdo, vamos a hacer una historia. Una historia que terminará como dice José, o sea, en la idea de que vamos a ver este suceso como un acontecimiento que nos va a marcar, que nos va a generar una identidad, o no lo vamos a hacer. Sin embargo, la masa, no puedes controlar a la masa, ¿sabes? O sea, lo que va a recordar la masa no pertenece a ti. Tú vas a generar tú puedes generar un control o un poder sobre lo que se va a ver, o sea, sobre lo que van a pensar o lo que van a creer, lo que van a recordar, ¿no? Pero empezamos a ver justamente esto, la separación de estos grupos y cómo se identifican y qué queda en el pasado de ellos que los va a constituir al final para que generen esta cuestión. ¿No? Entonces es muy interesante cómo se dan estos papeles de Samieri ya tienen un papel muchísimo más interesante, Roger tiene un papel muchísimo más interesante, lo que es la masa de los cazadores ya tienen un papel muchísimo más interesante, Jack, el mismo Jack, es el que está más sometido a la presión social que todos, porque Jack hace lo que cree necesario para mantenerse dentro del grupo. Y aquí yo creo que este libro entra directamente en la dialéctica del amo y el esclavo. Alguna vez les recomiendo que vean un video sobre eso, cómo lo explican. Y este video entra directamente en eso, en el reconocimiento de un humano sobre otro humano. Entonces vamos a generar una relación de poder en la que uno va a ser el amo, otro va a ser el esclavo, pero el esclavo tiene que identificar al amo, el esclavo con quién se identifica, luego el amo tiene que encontrar a otros amos para identificarse, etcétera, 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 y lo podemos desarrollar así. Y esto me parece magnífico, ¿no? Sí, yo ahí solo resaltaría dos cosas. Bueno, no, o sea, bueno, sí, solo comentaría dos cosas. La primera es justamente la importancia de ser consciente de lo que pasa, ¿no? O sea, la inconsciencia de el misterio de la desaparición del niño chiquito, ¿no?
y tomándolo justo como eso, como no sabemos qué pasó, ¿no? Simplemente ya no está. Nadie es responsable de su muerte, ¿no? Y entonces, al no verbalizarlo, al no ser conscientes, al no haber una investigación, al no realmente descubrir qué pasó, entonces pareciera que la sociedad sigue igual, pero no. Y no hay responsables. Exacto, no hay responsables, pero pareciera que la sociedad sigue igual, pero no, porque se va desensibilizando de esas desapariciones, ¿no? A mi forma de verlo. Y después, cuando pasa lo de Simon, nuevamente creo que Piggy es el único que tiene como esta sensatez de decir, o sea, no puede pasar desapercibido esto, ¿no? O sea, debe de haber un aprendizaje de esto que está pasando. Cuando no hay un aprendizaje, no es solamente que vuelvan a haber desaparecidos o vuelva a haber asesinatos, sino que creo yo que van a ser todavía más intransigentes, más violentos, más fuertes. Se van rompiendo límites, ¿no? Por Como si eso fuese es. alado, ¿no? Ajá, exacto. Y pensarlo desde el punto de, ahora, ¿qué tan peligroso es? Imagínense ustedes, esa parte que, bueno, sí, imagínense ustedes que Jack tuviera el poder de comunicarse tanto con Simon como con Ralph y decirles, es que lo que ustedes creen que pasó no pasó así. En realidad, Simon se tropezó, Simon ya venía mal, fue responsabilidad de Simon y Simon se cayó, nosotros estamos todos bien, nosotros no hicimos nada. Y así sucesivamente con las eh, transgresiones que van pasando hacia la comunidad, pero que la comunidad no es consciente del responsable de estas transgresiones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estoy obviamente tratando de hacer un símil con la sociedad en general, ¿no? Un poquito con los tiempos en los que vivimos, con las situaciones que vivimos, con qué tan conscientes somos de estas transgresiones hacia la sociedad, de qué tanto lo verbalizamos o qué tanto aprendemos de estas cosas, ¿no? Y esto es lo que me parece interesante, perdón, el hecho de que, a mi forma de ver, no tiene que, no, responde a la humanidad siempre, o sea, no solamente en un momento dado, sino de que siempre vamos a tener estas consideraciones de cuál es nuestro impacto fuera de nosotros, ¿no? ¿Cuál es nuestro impacto, no solamente fuera de nosotros como individuos, fuera de nosotros como grupos, como grupo, fuera de nosotros como, pues sí, como especie, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, se tocaron muchos puntos muy interesantes que creo que lo que yo voy a comentar puede complementarlos de alguna manera, porque yo tenía la idea de, no, o sea, noté muchísima retórica en estos capítulos, ¿no? Y con retórica me refiero a muchas formas en las que se pueden interpretar los sucesos que está narrando el autor, porque esto me encanta del libro, o sea, están sucediendo cosas tangibles, hechos, material, pero uno como lector puede ver, o sea, pues nos cuentan cómo suceden, entonces podemos interpretar mucho de ahí y eso le da muchísima más fuerza, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, noté mucho que empezamos a conocer más nombres. O sea, ya estamos a final del libro y ya conocimos el nombre de Roger, el de Will algo, ya ni me acuerdo, y otros más, ¿no? O sea, ya empezamos a conocer más al pueblo, este, que es lo que mencionaba Luis, de que ya les da papeles un poco más interesantes, pero me llamó la atención que los empezamos a conocer ya cuando Jack está como tomando decisiones un poco más difíciles, ¿no? Cuando ya no saben si las decisiones de Jack son las correctas o no. Que al final, en estos capítulos, Jack termina imponiéndose ante ellos, ¿no? Pero sí lo empiezan a cuestionar un poco cuando quiere hacer lo de robar el fuego y lo de, incluso creo que llegan a comentar un poco sobre lo de Simon y así. Empiezan a hablar estas voces. Ah, y porque creo que castigan al tal Will algo. A uno de ellos lo castigan, ¿no? Entonces ahí es cuando como que empiezan a decir,
estamos haciendo lo correcto y empiezan como que a cuestionar un poco. Sin embargo, no terminan de cuestionar, o sea, llega Jack y es como de, no, es que sucedió esto y así se tienen que hacer las cosas, ¿no? Y se me hace muy interesante como estas personas que, incluso Jack dice, hacen lo que yo les digo, se lo dice a Ralph cuando se están peleando, como, ya ves, hacen lo que yo les digo. Y yo me quedé como, pues obviamente, o sea, si desde el momento en el que votaron no sabían ni siquiera por qué estaban votando, ni siquiera por quién, obviamente que van a hacer lo que les dice por quién votaron, porque ni siquiera saben por lo que votaron. Em, desde el inicio no pensaban. Entonces, este intentar pensar es el que Jack reprime, ¿no? Y lo peor es que lo reprime con la muerte de Piggy, básicamente. Ahí es donde veo otra retórica, porque Piggy no se muere solo, se muere con la caracola. Ay, es que hasta me llega, pero bueno, porque incluso dice que truena y se esparce toda la caracola y luego también se esparce Piggy. Y Piggy fue el que les dijo a su tribu que fueran a hablar con las personas, ¿no? Que fueran a enfrentarlos y a decir lo que es justo lo que es justo. ¿Y qué sucedió? Que también se reprimió. Entonces fue como y lo mismo sucedió con Simon. Cuando Simon fue a decir la verdad, cuando Simon fue a decir, oigan, era un paracaidista, nadie lo quiso escuchar. Entonces básicamente nos estaba diciendo como aquí no se quiere escuchar la realidad, aquí no se quiere salir de esto que se ha creado como ritual y que Jack ha podido ejercer sobre, bueno, más bien implantar sobre los demás, ¿no? Porque él se siente seguro y desafortunadamente como es el más fuerte, o eso ha dado a entender, pues los demás lo siguen. Em, y esto me hizo pensar en la caverna, ¿no? En la caverna de Platón, que es que quienes salen son como los que nadie les cree y pues aquí termina con muerte, que es lo peor. Otra cosa que quería destacar es que aquí Jack está confirmando que el fuego es importante. Cuando estaban con Ralph, él decía que no importaba nada, que necesitaban carne y que necesitaban cazar. Él, al ir a robarles el fuego, está confirmando que Ralph tenía razón con que la fogata era lo más importante. Sin embargo, no lo hacen notar así. Y eso me parece súper curioso porque no saben cómo comunicarse. Incluso aunque Piggy ya estaba seguro de lo que le quería decir a Jack, o cuando Ralph está a punto de hablar y decir así un mega discurso y se frena, digo, ¿por qué? ¿Sabes? O sea, ¿por qué sucedía eso cuando, incluso pensándolo en frío, ya sabían qué se iba a decir y qué era lo importante? No podían, al momento de enfrentarse, no podían controlarse o no sé qué sucedía. Em, y otra cosa que me pregunté si fue adrede o no fue adrede, pero al final lo escribe y es consciente de eso, es que hay una parte en la que Ralph, cuando van a ir a ver a Jack y a los demás, Ralph dice como los, los rojos nos van a atacar o algo así. Y me pareció muy curioso que utilizaran los rojos, ¿no? Porque obviamente se refería a que estaban pintados de rojo, pero no sé si en el momento en el que el autor lo escribió también se refería como a los rojos, ¿no? Como a la izquierda o qué, que no quiero dejar como que, no quiero subestimar el que haya elegido justo esas palabras, ¿no? Pero no sé a qué se haya referido o por qué haya elegido decir eso tampoco. Em, y bueno, y por último, algo bonito fue que me gustó muchísimo cómo mencionó que pues Pi ya no podía ver, pero que notaron que moviendo las lanzas él podía ver hacia el suelo y podía ver el camino. Eso estaba bien bonito hasta que sucedió lo peor. Ah, y algo bien, bien chido también. Bueno, o sea, chido en el sentido de lo narrativo, porque no estaba tan chido, es que primero llegan con la marrana o con otra marrana muerta, y la tiran, ¿no? Cuando se encuentran. Y el autor menciona, ahí está una cerda y bla, bla, bla. Pero cuando sucede lo de Piggy, luego dicen, luego nos confunde muchísimo porque se refiere al cerdo. Ya no dice cerda, ya no lo habla en femenino. Y justo antes había hablado de que Pi había prácticamente explotado. Y si hace esta retórica de marrano, Piggy
y la marrana, se me hace algo súper fuerte porque está hablando de estos cazadores. O sea, que los cazadores no solo iban por los marranos en sí, iban por Piggy, que pues Piggy ya lo dice en su nombre, ¿no? Iban por todas estas personas, o bueno, todos estos entes que los hacen demostrarles la realidad de lo que están haciendo, que le dan un poco de razón sus rituales o algo así. Este, ay, quería decir muchas cosas, pero bueno, un poquito lo que decía Luis del tema de la identidad. Me parece muy curioso, no solo veo como un tema de querer tener una identidad, tanto los salvajes como los que se quedan siendo no salvajes, sino este tema de inferioridad, o sea, como tanto Jack siente que es superior a Ralph y Piggy porque entienden cómo es el universo, como Ralph y Piggy dicen, nosotros no vamos a ser como ellos y nosotros no somos salvajes y nos vestimos y nos arreglamos y somos diferentes. O sea, no solo diferentes, sino nosotros somos mejores. Y creo que ejemplifica mucho cómo es el humano cuando segrega y empieza a querer marginar a lo que está a su alrededor, porque cree que no pertenecen. O sea, y creo que ahí es cuando se rompe el desentendimiento. Que sí, claro, Jack es una persona muy difícil, pero creo que también no se permiten el diálogo y llegar a acuerdos. O sea, simplemente dicen, yo no coincido con tus ideas y bye. O sea, se van a los extremos, se vuelven radicales y entonces acaban creando situaciones de riesgo para todos, ¿no? Como dicen, o sea, expulsan a aquellos que no son parte de la realidad que están construyendo, que incluso creo que el único que quiere ser rescatado es Ralph. Y yo creo que quiere ser rescatado no por querer regresar a su casa, sino por que no quiere sentir esta presión y responsabilidad que está teniendo y que lo sobrepasa en muchas maneras. Em, también el tema de Piki fue muy feo. Y justo ahorita que está hablando Mariana, veo otro como símbolo en el que siempre que hay muerte existe el marrano y la cabeza, ¿no? O sea, como este llamado de el peligro y cómo se empiezan a tensar las cosas al punto de, no sé, como que me llamó mucho la atención cómo dicen que se sienten atraídos, o sea, que no entienden por qué, pero que en el momento no tenían miedo, o sea, cuando hablan de la muerte de Simón, que no tenían miedo. Y, o sea, no sé, eso me da escalofríos, o sea, siento muy feo porque al final siguen siendo niños y ver la muerte de 2 personas que al final son responsables todos y tratar de, como decía Luis, de, pues si no lo hacemos un recuerdo, no pasó y nadie carga con la culpa, ¿no? Pero al final creo que siguen cargando con muchos temores y mucha culpa de lo que está pasando en su entorno. Y algo más iba a decir sobre Jack, pero ya se me olvidó. Bueno, esto de los personajes, eh, no solo los empezamos a conocer sus nombres, sino también su sentir. O sea, Roger, no entiendo por qué, o sea, yo creo que ni siquiera tenía la intención de hacer daño, honestamente. Fue como un piloto automático de, me dijeron que tenía que defender este territorio y esta es la forma en que me dieron de defenderlo, pero nunca pensó que iba a matar a alguien y no sé, o sea, esas son de las cosas que siento muy feo. De hecho, con respecto a eso, sí me recordó a esto que hablan como de los soldados que para entrenar, bueno, no solo para entrenar, cuando van a matar a alguien, cuando le van a disparar, solo ven como puntitos rojos o puntitos azules, o sea, no ven a las personas. Y justo Roger no veía, ahí describen que no veía completamente a Ralph o a Piggy, nada más veía como su pelito o así. Entonces para él fue solo como voy a lanzarlo y me voy a deshacer como de las personas que me dijeron que me deshaciera. Solo estoy siguiendo órdenes, ¿no? Como el otro que también detuvo a Roger antes, que dijo, ¿por qué me estás deteniendo, no? Y de ahí Roger entendió la instrucción y lo repitió, nada más.
que eso es parte de la insensibilización. O sea, cómo la tecnología te evita, o sea, te enajena de la relación directa sobre lo que sucede, ¿no? Esa palanca y esa piedra es como decir un botón y una bomba nuclear. Sí, totalmente. Digo, pues es algo muy parecido a lo que pasa ahorita, pues en Gaza, ¿no? Y lo que está pasando también, pues en toda esa zona, ¿no? Ya no solamente en Gaza, pero ya lleva más de 2 meses con Gaza, ¿no? O sea, ha sido algo, sí, bueno, más, pero, o sea, ahorita súper intensificado y sigue siendo algo, súper fuerte y que al no estar en contacto con eso y al ser algo tan lejano, nos es fácil, la verdad, desconectarnos de ese tipo de cosas. Incluso ahora con la tecnología, literal teniéndolo a un clic o 2 clics, el ver genuinamente qué está pasando, ¿no? Yo la verdad es que quisiera resaltar la gran valentía de Piggy, el gran, es que, o sea, Piggy era listo, Piggy sabía que estaba en riesgo, Piggy sabía que le podían hacer daño, ya le habían roto un lente, ¿no? Y aún así, Ya lo habían golpeado. sí, o sea, ya había sufrido eso y aún así, Piggy va y se enfrenta con el jefe de los cazadores. Y aún así, Piggy, con nada más que sus palabras, se enfrenta a, a Jack y a todos los demás, ¿no? Eh, Heriberto Castillo, que fue un luchador social mexicano, eh, por ahí en los tiempos del 68, eh, encabezaba como maestro no me acuerdo si era de la UNAM o del Poli, pero como maestro encabezaba las marchas de los jóvenes de protesta, ¿no? En el 68. Y, y le fue como en feria, lo golpearon, tuvo que estar escapando incluso pues, malherido de las camas de los hospitales porque lo iban a matar. Y él decía, no tengo la fuerza, pero tengo la razón. Y justamente ese es el sentimiento que me dejó el haber leído lo que le pasó a Piggy, ¿no? O sea, eh, y no es que Piggy no es solamente un inocente, sino es alguien que estaba, o sea, que estaba pugnando por un cambio, ¿no? Por algo mejor. Entonces, para mí se me hizo súper, súper, súper importante el personaje. Creo que la realidad es que yo creo que el protagonista es Piggy y y pues nada, no quería dejarlo pasar. Ah, y también preguntarles, para mí el hacer énfasis en que ellos hicieron un esfuerzo por arreglarse, ¿no? Para ir a hablar, era a ver, es que ellos no iban a mostrar fuerza, ¿no? Ellos no iban a mostrar salvajismo, ¿no? Ellos, para mí, el decir vamos a ir a arreglarnos, es decir, vamos a ir a buscar lo más cercano a la civilización, que sería el platicar, el dialogar, ¿no? El usar la razón o la justicia como armas, a la altura de enfrentar la fuerza, ¿no? Eso, y también yo lo vi como este recordatorio a los salvajes de lo que fueron antes, de miren cómo éramos, no lo olviden, veníamos de acá, estábamos limpios, conversábamos, teníamos una idea antes y todo eso se volvió caos. Y pues sí, lo de Piggy, solo quería agregar que además de que pues es un personaje que nos está acompañando a lo largo del libro y muy, muy fuerte, pues el autor dice,
va a tener una muerte horrible, o sea, y te lo describe. No te da chance siquiera de poder omitirlo porque te dice tal cual lo que le sucedió y eso, malditos autores cuando hacen eso. Yo leo lento y cuando leí la mitad de su cuerpo, yo dije, a huevo, se salvó. Pero ya después, ya como se cayó, pues ya valió madre. Yo como cuando empezó a narrar que iban a ir a hablar, a tratar de hablar con Jack, mi cabeza empezó a pensar, no lo hagan, Pi, no vayas, Pi, no tienes que ir. Y seguía leyendo y seguía pensando, no es buena idea que vaya a hablar, Jack no va a querer hablar. Y pues no, fue trágico. Qué Y mayor tragedia. Adelante. Yo, perdón, solo iba a agregar lo que sentí también, porque iba leyendo yo así de, estoy segura que se van a retractar, estoy segura de que van a convencer tal vez no a Jack, pero al resto, y de que se van a poner de acuerdo y van a agarrar a Jack, y tal vez maten a Jack, pero se van a salvar a los demás, y pues no. yo creo que Piggy fue el que más perdió. Perdió su nombre, perdió el respeto de los demás, perdió su visión y perdió la vida. A ese punto, Perdió ¿quién es Piggy, no? ¿Cómo? perdió desde que lo arrojaron al supuesto paraíso. Sí, bueno, mm, pues no hay otra mayor tragedia que la muerte, ¿no? ¿O sí? No sé. Este, mm, me quedé pensando, bueno, este sentimiento que tenemos, que ya nos describió Dani, pues es el de la impotencia, ¿no? Esa impotencia como para tanto decirles que no vayan, como para hacer que Piggy vea, como para recordar el nombre de Piggy, o sea, esa impotencia como para decirles lo que está sucediendo, ¿no? Eh, esa impotencia hacia lo que debería ser justo. Esta, ah, la palabra justicia a mí me genera muchos problemas, ¿no? ¿Qué es lo justo, no? La justicia cambia, pues es algo que cambia, es muy maleable, muy plástico, pero aún así este sentimiento, cuando todos sentimos este sentimiento de impotencia hacia la injusticia, pues ahí hay la forma de poder describirla, ¿no? La forma de poder, pues sí, delimitar lo que es la justicia. Yo me quedé mucho pensando en lo que es el símbolo del caracol, ¿no? O la caracola. Y este símbolo del caracol, que a mi forma de ver primero, es el primer símbolo que aparece que hace que todos se junten, ¿no? Y es el símbolo que hace que haya como el resquicio de la civilización. La caracola o el caracol no solamente significa vamos a juntar, vamos a hablar o quien la tenga es el que habla, sino significa que hay una razón por juntarnos y esto es lo que va a ser el llamamiento para juntarnos. Y es de todos, ¿no? El hecho y lo vamos a compartir, y en este compartir, pues cada quien se va a expresar. Y es el hecho de que, um, y Piggy ve el valor de la caracol. Piggy es esta persona que dice, no, es que el caracol, ¿dónde está el caracol? Aquí está. No, pues yo lo llevo, porque yo lo tengo que llevar, porque yo tengo que ser el que tenga que pedir esto, ¿no? Que ya nos expresaba José, la importancia de que él sea el que vaya, ¿no? Y cómo a pesar de que, pues sí, es que ya lo tenía todo perdido, y cuando lo tienes todo perdido, pues tienes que ir a hacer algo, ¿no? Bueno, es la idea. A no ser que estés tan perdido que no puedas hacer algo. Pero el que se haya roto el caracol en tantos pedazos, pues es el símbolo, a mi forma de ver, de que se rompa la comunicación, de que se rompa ese último elemento que hacía que hubiese cohesión entre los que ahora son dos grupos, ¿no? Mm, ¿Me pueden recordar la fecha en la que se escribió el libro? Fue como por un periodo entre guerras o después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Creo que sí. La cosa es que Según yo fue por el cuarenta y tantos, ¿no?
A ver, En déjame ver. Google 54, dice después de mil, la Segunda ajá, Guerra Mundial. sí, 54. 1954. O sea, acaban de pasar 9 años de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Hay quien dice que nunca ha acabado la Primera Guerra Mundial. Eso está muy interesante. Y que todo lo demás han sido momentos de enfrentamiento bélicos y lo demás han sido momentos para prepararse en sus armamentos, para prepararse tecnológicamente, peleas políticas, peleas económicas, peleas en todo tipo. Nosotros no conocemos un mundo sin que haya peleas, sin que haya conflictos entre otros grupos. Incluso nos podemos llegar a definir lo que somos por los enfrentamientos que hemos tenido. Esto está loquísimo. Entonces, es a lo que me refiero con el escalado del que se refería José. Eso es muy importante, que es este progreso histórico de cómo vamos generando una identidad, algo que nos define como lo que somos. Entonces, no puedo dejar de pensar en que Golding, al momento de escribir esto, pues claramente estaba pensando en, a ver, ¿cómo es que nos llegamos a pelear así? ¿Cómo es que nos llegamos a tener tan diferencias en cuanto a lo que, en cuanto a lo que nos une, en cuanto a la finalidad que debemos de tener, ¿no? Está la expresión, está la idea de la finalidad del fuego para escapar o la finalidad de la casa para mantenernos comiendo carne, porque ni siquiera vivos, ¿no? Entonces, ¿y cómo está? Y aquí podemos observar un ejemplo muy claro, a mi forma de ver, de cómo es que empiezan la separación de los grupos en la infancia de la humanidad. No recuerdo si era Mariano o si era Rox quien dijo que, que son niños, ¿no? Que dice, es que son niños. Y yo digo, pues es que somos nosotros, ¿no? Al no poder ponernos de acuerdo en que tenemos que parar en cuanto en cuanto a la emergencia climática, ¿no? En cuanto a la emergencia ambiental. Y así entre muchas otras cosas. Ahora yo les pregunto, ¿hay comunicación? ¿Está el caracol? ¿Está la caracola? ¿Este caracol que es? Eh, un caracol, ¿saben? O sea, ¿cuáles son esos caracoles que se han roto y nunca no hemos podido recomponer o que tuvieron problemas gigantes? Pues Yo me preguntaba exactamente qué simbolizaba la caracola, porque yo creo que no se rompió por accidente. Y el hecho de que se haya perdido, roto en pedazos, pues también representa algo muy fuerte, ¿no? Es curioso para mí, o sea, sí perdió la vida Piggy. Sin embargo, para mí no fue el gran perdedor. O sea, él todo el tiempo mostró su línea. Él quería solucionar las situaciones a través de resolver, pensando creativamente, y los demás lo resolvían de una manera más inmediata, y él buscaba, como decía José, ¿no? Era muy inteligente, eh, o sea, era un ser débil con una fuerza interior muy fuerte. Y esa fuerza fue la que lo llevó a estar detrás del fuerte, como empujándolo a que, ya que había sido elegido, ejerciera ese poder. Y yo creo que Piggy creía mucho en el poder de la caracola. Por eso fue a pesar de sus miedos, porque lo que le daba valor era esa fe en que la caracola era el símbolo de la democracia, según yo, de que se puede hablar, se puede escuchar, se puede llegar a un acuerdo, porque finalmente era la civilización la que quería imponer la razón para, para llegar a un fin que era el bien común, que era ser rescatados por encima de que ya se habían presentado la división en esas dos tribus. Entonces Piggy dio todo lo que podía dar hasta el último momento, que era su vida. Por lo tanto, yo no lo considero un perdedor.
luego, si yo estoy simbolizada, o sea, si para mí la caracola simboliza la democracia, eso es lo que a mí me da tristeza, porque entonces, ¿qué queda para mí? Pues entonces, el salvajismo en su torpeza, en esa falta de capacidad de razonar, es capaz de romperla y entonces va a imperar la barbarie por encima de la civilización. ¿Qué pasa ahí, no? En estos momentos en que vemos un INE que está luchando contra todos aquellos que quedaron como herencia de Lorenzo Córdoba. Y fíjense, ¿cómo le dicen al INE la herradura de la democracia? Apedreada por salvajes. Pero bueno, ese es mi alucine. Finalmente, para mí, que se rompiera en pedazos la caracola es la derrota de la civilización y tiene que ver con todo lo que comentaban, ¿no? ¿Qué pasa con con esa inutilidad de la ONU para no declarar y obligar a Israel a dejar de atacar a la población civil de Gaza? Porque están permitiendo el objetivo final de Israel, acabar con los palestinos. Están matando a las mujeres y a los niños. ¿Qué va a ocurrir? ¿Va a quedar una población masculina mutilada? Pues sí, va a ser la extinción de los palestinos, sin niños y sin mujeres. Pero bueno, esa es otra isla desierta con otro señor de las moscas. Gracias. Sí, gran comentario, Vera, la verdad, muy, muy bueno. Mm, Me gustaría hablar sobre bueno, ¿sabes? ¿Han visto documentales de National Geographic o de animales que cazan animales, ¿no? Pues resulta que los depredadores, cuando se acercan a un grupo de grandes herbívoros, cuando van a cazar a alguien, cazan al joven o al más débil, pero nunca se van a ir por la matriarca o por la madre o por el padre que le da los recursos a los pequeños para que nazcan. Y desde un punto de vista algo ecológico, dicen que ahí hay como que hay una razón por el que se hagan. Cuando yo leí, yo sé que estos de los capítulos que ya hablaron, cuando yo leí que fueron a matar a la marrana, a la mamá, es lo que tú nunca tienes que hacer. Nunca, nunca, nunca. Tú tienes que ir por el lechoncito o por el joven pequeño, pero nunca tienes que ir por la mamá. Ese es otro impacto ambiental que están generando y que ni siquiera se dan cuenta y van a arrasar con todos los jabalís, que pues son marranos salvajes, ¿no? Con todos los jabalís de la isla. Porque cuando tú matas a la mamá marrana, pues también vas a matar a los bebés. Eso es muy, muy, muy interesante y que William Golding lo haya puesto así, clave. Sí, justo comenté eso, bueno, comentamos eso, de cómo cuando mencionan que van por la mamá, es como, no hagan eso, o sea, es como lo peor que pueden hacer, deberían ir por los bebés, pero es que eso también suena horrible, ¿no? Pero bueno, em, y sí, gran comentario, gran aportación, Vera, relacionándolo como con muchísimas cosas actuales. Me gustó mucho. Y justo lo que comentaban, de lo que para ustedes significó la muerte de la caracola y todo esto, es a lo que me refería toda la retórica de estos últimos capítulos, ¿no? Por ejemplo, la muerte de Simon yo la vi como la muerte de la verdad. Ya nadie va a hablar de lo que había en esa montaña, nadie va a hablar de la muerte de Simon, nadie lo aceptó tal cual, más que Piggy, creo, y Ralph lo escuchó, pero lo dejó ir. Em, y justo mencionaba que el que la caracola se muriera fue como que se muere la voz también, se murió Piggy. eh,
la primera vez que vemos a Piggy, vemos también a la caracola y Piggy es quien la tiene, Piggy es quien dice de su importancia y Piggy muere con la caracola también. Eh, también me llamó la atención estos eufemismos que se usan como la bestia, para empezar, era la bestia, para no decir, era algo desconocido, era algo que no comprendíamos, era algo a lo que le teníamos miedo. Y también el así no se juega. O bueno, no sé cómo está en su edición, en el PDF, pero en la que yo tengo, mencionaban, cuando fueron a pedir como los lentes de vuelta y así, decían como, le quitaste fuiste a robar los lentes y el fuego, así no se juega. Mataste a Pi, así no se juega, ¿sabes? Es como, no están jugando, o sea, que seguramente son como eufemismos que ni siquiera ellos saben que están utilizando, porque no saben cómo hablarlo, que era lo que mencionaba de, tenían estas ideas en la cabeza y querían conversarlas, pero al final no terminaban por pelear, ¿no? Y también con respecto a Piggy, que fue perdiendo cada vez más atributos, privilegios, habilidades, llámesele como se le quiera llamar. Creo que por eso también menciona de que él quería ir a hablar, ¿no? Porque él ya prácticamente ya lo había perdido todo. O sea, dijo, si ya perdí todo esto, lo único que tengo que perder es mi vida y mi vida ya la veía en peligro desde el momento en que llegué aquí, que incluso se lo llega a decir a Ralph, ¿no? Es que si tú no eres el líder, ¿qué va a pasar conmigo? Y ya vimos lo que sucedió. Em, También me quedé pensando en lo que mencionaba Luis, ¿no? De la historia que se está haciendo con estas decisiones y estas acciones, etcétera. Es lo que les están enseñando a estos peques, ¿no? A los más chiquitos, a los que se suponen que tenían que cuidar y los que ayudan a veces y a veces no porque se cansan, pero les están haciendo esta historia, o sea, están forjando estas decisiones para ellos y a partir de eso ellos van a aprender este tipo de comportamientos y este tipo de creencias, ¿no? Este, mm, También Luis preguntó sobre si ahorita tenemos caracolas o si las estamos utilizando o qué estamos haciendo y pues yo me quedé pensando, tal vez ahorita ya hay tantas caracolas que ya ni siquiera sabemos a cuál escuchar. Hay incluso caracolas artificiales y muchos de nosotros solo oímos algunas caracolas, pero tampoco utilizamos las nuestras. Entonces, a lo que voy para dejar la retórica es como ok, ya tomamos esta decisión de votar, ya elegimos a alguien. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese voto? ¿Qué vamos a hacer con la responsabilidad que conlleva después del voto? Porque creo que no, el voto no se termina nada más poniendo un tachecito y metiéndolo a la urna, sino es qué vamos a hacer después de eso y cómo vamos a hacernos cargo de esa responsabilidad que le dimos a tanto al líder como a nosotros que votamos por ese líder, ¿no? Que se puede sonar como, sí, hagámonos responsables, pero obviamente es muchísimo más complicado que solo querer hacerlo, y es el cómo vamos a hacerlo, ¿no? Este, mm, y bueno, ya, quería agregar algo que José había mencionado algunas sesiones, que Pi era el que más hablaba porque era como el que más sufría de em, pues de estos maltratos, ¿no? Porque era el que carecía de una buena visión o que no era tan fuerte, etcétera. Y justo estaba pensando en Tyrion Lannister, no sé si han visto Game of Thrones, pero bueno, es un personaje que es un enano en una época medieval y que es súper discriminado. Y él también tiene muchísimo poder de palabra. O sea, es el que más habla y él como no tiene como esta fuerza, no es tan imponente, no es así, así y así, siempre gana con la palabra, ¿no? O sea, siempre es como, ok, yo tengo que hablar y dar mi discurso. Entonces, de cierta manera también tiene esta caracola. Y a lo que voy es como quizá esta civilización es el ser empáticos en el sentido de todos tenemos esa misma voz o solo estamos imponiéndonos, ¿no? Y ya. Creo que la muerte de Pi nos marcó tanto que hemos participado un montón todos y hemos repensado un montón este tema. Yo lo único que quisiera agregar es,
esta es la visión de, ay, se me fue, de Golding, ¿no? Esa es la visión de Golding de lo que pasaría con unos niños en una isla, ¿no? Esto no quiere decir que los niños se vayan a comportar así, no quiere decir que en la realidad los niños se comporten así, ¿no? No quiere decir que los niños tengan una tendencia natural a la agresividad o que los niños sean capaces de llevar a cabo eh, em, esos actos en la realidad. Es un ejercicio, para mí es un ejercicio que hace Golding de acuerdo a la perspectiva que él tiene del mundo y de la naturaleza del ser humano, ¿no? Y del comportamiento en grupo. Eh, Estuve un poquito investigando. O sea, hay estudios, sí, ya, bueno, al parecer muchas veces en cosas así, hay estudios que soportan y hay estudios que no soportan esta teoría de los comportamientos que se llevarían a cabo en una isla con estos niños, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es saber cómo nos comportaríamos nosotros, ¿no? O cómo quisiéramos, o sea, porque al final nosotros también podemos escribir. Bueno, yo no tengo tanta sadera para eso, pero, o sea, los que sí escriben, podrían escribir y podrían escribir un final en el que Piggy no muere, un final en el que Piggy convence, un final en el que los niños trabajan en unidad y salen adelante, ¿no? Puede haber muchas dificultades hacia la naturaleza, pero siento que todas estas, o sea, fíjense lo importante que son estos planteamientos y el impacto que tiene la pluma, ¿no? Que hace conversatorios y nos hace dudar sobre la naturaleza del ser humano, ¿no? Entonces, si hay escritos sobre las bondades de la naturaleza del ser humano y cómo podemos trabajar como equipo, creo que también pueden abrir conversatorios y también pueden dar incluso ánimo de que esto puede funcionar, ¿no? Sí, eso es muy, muy, muy importante. Lo platicamos justamente al inicio del libro, ¿no? Pero es muy importante retomarlo ahora, estamos al final. Bueno, estamos en vísperas del final. Eh, sí, pues sí, sí, sí. Qué interesante es la representación artística, ¿no? Y por qué es que tiene una participación, por qué se le llama representación. Se le llama representación porque si algo busca es simular la realidad, ¿no? De alguna forma, bajo su campo. Y qué interesante es la palabra escrita, que ya de por sí la palabra escrita es una captura de la palabra dicha, o sea, de la fonética. Y aún así, la palabra escrita, bueno, aún así, ¿no? La palabra escrita nos permite tener estos sentimientos que todos vivimos al momento de leerlo, ¿no? Ya sea que lo leamos rápido, ya sea que lo leamos lento, ya sea que lo leamos con mm, ya sea que lo leamos, este, pues sí, rápido, lento, o sea, que lo leamos con un estilo, con una forma de buscarlo. A final de cuentas, cada uno de nosotros tenemos contextos diferentes, tenemos edades diferentes, descendencias, ascendencias diferentes, etcétera, etcétera, pero compartimos un núcleo muy similar que podremos bajarlo en la socialización mexicana, que es la educación mexicana, etcétera, etcétera, y muchísimas otras cosas, ¿no? Am, sí, podemos empujar una narrativa. De hecho, el ejercicio sería bellísimo, ¿no? Que cada uno de nosotros se pusiera el trabajo de tratar de jugar a esto y tratar de preguntarnos, oye, ¿hacia dónde lo querías llevar? Hoy, ¿cómo pusiste este contexto, ¿no? ¿Qué personajes pusiste? ¿Cómo los armaste? Hay diferentes formas de escribir, ¿no? Aquellos que tienen ya una finalidad de saber cómo quieren acabar, aquellos que nada más ponen un ambiente, bueno, nada más
ponen un ambiente, ponen personajes, los ponen a platicar entre ellos, ¿no? Los hacen convivir entre ellos, aunque el escritor crea que no, que solamente los está dejando vivir a sus personajes, pues claramente no, esos personajes viven en su mismo contexto y de lo que dicen. Este ejercicio puede ser muy bueno porque si nos ponemos a tratar de escribir esto y decirles, ¿saben qué? Voy a tratar de hacer 5 finales. Uno donde Piggy mata a todos, uno donde Ralph realmente es mujer, etcétera, 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 ¿no? Y vamos a ver, pero fíjense, este, ¿de dónde vamos a sacar este material que va a llenar nuestro escrito? Pues no podemos sacarlo más que de aquel contexto del cual nosotros somos sensibles a, ¿sí? Esto es muy importante, porque, claro, porque hay que contextualizar, por eso justamente preguntaba lo de la Segunda Guerra Mundial hace rato, ¿no? O, ¿desde dónde escribe Golding? ¿Quién es Golding? Sino alguien que representa, bajo palabras, lo que él está viviendo. Entonces, cuando él pone todos sus personajes, no sé cómo, estaría interesante leer un poco más de Golding, yo la verdad no sé nada de él, más que escribió esto y todo, creo que es inglés, ¿no? Y pero estaría bien, estaría muy interesante hacer este juego de revisión, ver qué onda, ver quién es, por qué creemos que escribió esto, y aventurarnos a ver qué encontramos de todo esto para poder tratar de hacer un bosquejo sobre desde dónde escribe Golding. Y si es que escribe con una finalidad o si escribe meramente porque es, como dicen, los artistas son personas sensibles y con la capacidad, todos somos sensibles realmente, pero el artista tiene la capacidad de poder llevar esa sensibilidad a una representación y que esa sensibilidad trascienda a aquel espectador que observa esa representación. Eso es el proceso artístico. El proceso artístico tiene que venir, a mi forma de ver, con un discurso. Este discurso no lo genera el autor. Este discurso, a mi forma de ver, lo genera el espectador. Esto que nosotros hacemos ahora es concluir y darle nombre al proceso artístico. Entonces, si esto nos inspira a decir, ok, vamos a intentar jugar a esto, pero ¿qué vamos a cambiar? ¿Desde dónde vamos a cambiarlo? Porque, ¿qué pasa si en lugar de ser una isla es un barco? ¿Qué pasa si en lugar de ser una isla es un volcán? ¿No? Cosas lo podemos generar como gustemos. Lo interesante es ver a mi forma de ver, qué puntos vamos a tener iguales a los que escribe Golding o diferentes a los que escribe él, o incluso podemos hacer una comparación de los trabajos que ya existen. Estoy seguro que si nos ponemos a buscar vamos a sacar muchísimos, como ya habíamos hablado antes, de la típica, porque gracias a estos libros ya se hizo ese estereotipo o ese típico forma de generar, de escribir estas historias. El que se pierde, el náufrago, el que sobrevive en la selva, el que sobrevive en el desierto, el grupo que sobrevive en los Andes, el grupo que sobrevive en Suiza, en las montañas de no sé dónde, los que se pierden, no sé si se recuerdan, estos pescadores que se perdieron por Acapulco y estuvieron como 3 o 4 meses hasta que los encontraron, ¿no? Entonces, estas historias, ¿de dónde vamos a sacar este contexto para escribir esto, ¿no? Ahí, ¿y qué comparaciones y qué puntos en similar? Al menos para mí, y también los puntos en diferencia, claramente, para mí está lo interesante, ¿no? Ahorita me hiciste pensar en todas las otras versiones que se han hecho, como Triangle of Sadness, excelente Señor de las Moscas actual. Este, o no sé si llegaron a ver La Familia Peluche, un episodio en donde se pierden en la isla y resulta que hay un hotel atrás. También, ¿sabes? Pero bueno, mi comentario era como en relación con lo que decía José de escribir nuestra versión, de ver qué podemos cambiar, y también con lo que comentaba Luis, ¿no? De ver las comparaciones que podemos hacer nosotros. Me despertó este pensamiento hace unos días estaba leyendo El existencialismo es un humanismo de Jean-Paul Sartre, ¿no? No lo he acabado de leer y tampoco me considero súper experta, pero me hicieron un recordar esto que él decía, lo voy a citar, pero voy a cambiar el hombre por el humano, porque él se refería al humano como el hombre.
eso quiero creer. Y pues no voy a usar el hombre porque ya estamos en una época en donde no creo que quede bien. Pero decía, el humano es el porvenir del humano. Entonces, ¿cómo lo relaciono con estos comentarios? El Golding escribió esto, no sabemos exactamente por qué, pero yo lo veo como un experimento, ¿no? De este contexto en el que él estaba viviendo, lo que se habría sufrido con la guerra. Y dijo, a ver, ¿qué pasaría si pongo a estos niños? ¿Qué va a pasar? No solo con mis personajes, sino también con la gente que lo va a leer. ¿Qué va a pasar con el mundo ahora, no? Después de tantos años y aún así se le ocurrió escribir esto. ¿Y cómo lo relaciona con esta frase? Porque es como el, ¿qué vamos a hacer nosotros por el porvenir del humano? O sea, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ah, bueno, es que tal vez tengo que explicar un poco. Él menciona este existencialismo que el humano siempre se está eligiendo a él por el simple hecho de vivir. Siempre está eligiendo cómo va a ser el humano. No es que alguien decida por uno, o no es que haya una naturaleza humana de ser salvaje o de ser no salvaje o lo que sea, sino que él todo el tiempo se está transformando y está decidiendo qué va a ser del humano en ese momento y en el futuro, ¿no? Porque está cambiando la historia. Entonces, con esto de escribir una versión diferente o escribir este tipo de experimentos, también habla de cómo estamos decidiendo ser humanos, ¿no? O sea, cómo estamos decidiendo interpretar todos estos libros, cómo estamos decidiendo hacer este cambio, cómo estamos decidiendo prestarle atención a ciertos detalles y a otros no. Y pues es pensar en eso, ¿no? En nuestra existencia, en cómo vamos a hacer que el humano tenga este porvenir. Adelante. Este, pues yo quería aportar un poquito a lo que decían de bajo qué contexto Golding lo escribe. Y pues no me acuerdo si bien al principio del libro o al final, o lo leí por ahí por internet, pero Golding sí tiene como background, o sea, antecedentes militares. Él, de hecho, participó en un evento histórico que es más o menos popular, que es el desembarco de Normandía. Y pues yo creo que él lo escribe desde la desesperanza de haber vivido los horrores de la guerra, ¿no? Y yo creo que, y lo entiendo, o sea, por supuesto que después de haber visto lo peor de lo que es capaz el humano, pues yo creo que de eso deriva que él haya escrito una obra con un final tan oscuro, porque al principio de los capítulos yo también, pensando en esto de la naturaleza humana, pues dije, esto solamente es una idea de lo que alguien piensa que llega, que puede llevar, a lo que pueden llegar los niños, ¿no? Esto es la teoría de alguien que piensa que así es la naturaleza humana, pero ¿qué tal que no? ¿Qué tal que hay otras versiones, no? Sí, completamente, eso es muy, muy cierto. Y por eso hago ese énfasis en revisar a Golding, ¿no? En ver, bueno, ¿de dónde sale esto que estamos leyendo? Y y algunos dirán que no hay necesidad de hacerlo, porque leyendo El Señor de las Moscas, estamos leyendo el contexto de Golding. O sea, me explico, ¿no? O sea, puede que no haya una mejor representación de lo que es su contexto, ni siquiera una autobiografía, ni memoria, sino su libro, ¿no? Este, el humano es el porvenir del humano y podemos verlo de diferentes formas, podemos interpretar lo que quisiéramos en un libro, ¿no? Al menos ya nos lo han enseñado todas las diferentes sectas que trabajan con el libro de la Biblia y sus diferentes versiones, ¿no? Entonces, y vemos cómo cada una interpreta cosas tan, tan, tan diferentes, que si eres ortodoxo, que si eres calvinista, que si eres protestante, que si eres católico romano, etcétera, 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 etcétera. ¿Dónde está esa interpretación, ¿no? ¿Desde dónde es la mirada? Entonces, no nos podemos olvidar de un papel muy importante. Yo al menos en mi definición de arte, le doy mucho papel al espectador. El espectador es aquel que transforma o que interpreta, mejor dicho, que interpreta
aquello que está percibiendo, aquello que está expectando, aquella representación que se le presenta como una representación, ¿no? Sí, pues muy buenos comentarios. Creo que son buenos comentarios finales. No sé si alguien más quiera comentar otra cosa. La verdad estoy bien agüitada por Piggy, pero pues nos queda un último capítulo y saber qué nos espera, a ver qué nos dejó Golding, porque el final va a decir, va a decir mucho, ¿no? Como el qué pensaba Golding, pero bueno, pues ya veremos qué sucede. Entonces, gracias por conectarse, gracias por todas sus aportaciones y pues nos estaremos viendo la semana que viene. Disfruten su noche. Vale, que Gracias. descansen. Que estén Gracias. bien. Sí, Igual, decir que ya para la siguiente sesión es el libro final, es todo lo que queda del libro. Es el último capítulo, ¿no? Último Ujú. capítulo, exactamente. Hay uf, 2 películas del Señor de las Moscas, Mm, por si alguien quiere ver alguna. ¿tú ya las La viste? primera es creo que del 65 y la encuentran en YouTube. ok. Me rehúso a Ok. volver a vivir esto. Gracias. ¿Cómo dices? Que se rehúsa a volver a vivir esto. Bueno, lo puedes ver nada más y razonar. Entonces vamos a caer al que nosotros no estábamos aquí, nosotros no vimos nada y Simón simplemente desapareció como el primer niño, ¿no? ¿Quién? Simón. Simón. No, pero era Piggy. No, el primero que Ah, desapareció, o primero el sea, que se quemó, ¿no? Ajá, primero sí, ya. desapareció uno y después cuando sucede lo de Ay, man, sí. Simón es que nadie quiere ser Hablar. testigo. Ujú. Sí. Está bien. Bueno, Qué, pues qué interesante es la presión social de la masa, ¿no? O sea, Sí. generan, y en esta masa te puedes permitir muchísimas cosas, y lo vemos en todo momento. Recordemos en Querétaro y en un partido de fútbol, ¿no? Entonces, lo que hace la masa es, te, no sé, o sea, cómo expresarlo, ¿no? Eh, esa responsabilidad individual se pierde, Como si te justificara la misma masa, ¿no? De una Sí, manera exacto, rara. exacto, ese ocultarse en la masa, ¿no? Yo no lo hice, fue la masa. Oficio de tinieblas, all over again. Bueno, más o menos. fue fuente ovejuna, pero también está el caso, ¿no? Este caso de la justicia por propia mano que hacen los pobladores de determinado ¿Qué lugar, hace ¿no? Batman? Mm, así es. Bueno, Bueno, pues que descansen. Buenas noches. descansen. Bye. Hasta luego, buena noche, excelente semana. Bye, Igualmente, descansen. bye. Gracias.